Soy el doctor Augusto Vicario, soy médico cardiólogo y miembro titular de la Sociedad Argentina de Hipertensión. Los trastornos de la conducta, como son la ansiedad y la depresión, son cada vez más frecuentes y dentro de las enfermedades mentales es la causa más frecuente. La ansiedad y el estrés crónico es algo que la población, sobre todo la que vive en grandes ciudades, tiene en forma permanente y cada vez con mayor prevalencia. Estos estados de ansiedad pueden generar aumentos de la presión arterial, pero no todos los aumentos de la presión arterial que se producen en los estados de ansiedad son cuadros de hipertensión arterial. Todas estas son situaciones que producen variaciones en la presión arterial, que responden a una serie de cambios hormonales y activaciones del sistema nervioso autónomo, pero esos cambios son normales, son como un reflejo que tiene el organismo de defensa. No son cambios patológicos y no responden a la hipertensión arterial. Y esa diferenciación es importante que la haga el médico. La ansiedad es un estado patológico que produce todo un cuadro psicológico cuyo mayor trastorno es la preocupación permanente de una idea, pero también produce una serie de cuadros somáticos o corporales como son los temblores, la boca seca, las palpitaciones cardíacas, la sensación de una opresión en el pecho. Son todas manifestaciones clínicas de la ansiedad. Entonces es muy importante hacer la diferenciación entre lo que es un cuadro ansioso y una hipertensión arterial. No obstante ello, la ansiedad y la depresión también deben ser tratadas porque son factores de riesgo cardiovasculares. Todo este planteo es importante porque nosotros podemos tener una actitud preventiva, pero para poder prevenir algo debemos conocer en qué estado nos encuentra. Y para eso, las complicaciones cerebrales pueden ser detectables. Cuando nosotros asistimos a un consultorio, nuestro médico nos va a pedir seguramente una ecografía cardíaca, un electrocardiograma y unos test de laboratorio para evaluar cómo está funcionando nuestro corazón y cómo está funcionando nuestro riñón. Y en base a eso nos va a dar un tratamiento. Pero nos estamos olvidando del órgano más afectado por la hipertensión, que es el cerebro. No podemos limitarnos a tratar la hipertensión solamente por el hecho de evitar un accidente vasculocerebral. Tenemos que tomar otra actitud, y la otra actitud es poder detectar los fallos cerebrales. Así podemos evaluar cómo funciona el cerebro a través de pequeños test cognitivos. De manera que si nosotros podemos establecer un diagnóstico del estado cognitivo del cerebro de un paciente hipertenso, podemos saber si ese órgano blanco está afectado o no está afectado. Y de acuerdo a ello, tomar las medidas preventivas necesarias. Por un lado, la interrelación con neurología que nos va a poder llevar adelante estimulaciones cognitivas y drogas específicas que mejoran nuestra memoria. Pero por otro lado, exacerbar nuestra conducta en forma activa para poder controlar mejor los valores de presión arterial, disminuir los valores de colesterol, todo lo que podamos con medicación, incitar al individuo a que si está con exceso de peso lo pierda y desarrolle una dieta saludable y sobre todo lo que más efecto tiene a nivel cerebral es la actividad física regular. Y cuando hablo de actividad física no digo la necesidad de convertirse en atletas de élite, simplemente caminar todos los días y realizar algunos ejercicios de musculación van a permitir que nuestro cerebro se mantenga mucho más saludable y no sea afectado por los trastornos cognitivos. Esta actitud preventiva no solamente es para el adulto mayor, sino también para los jóvenes y para los chicos. Hay ya estudios que han demostrado que chicos entre 6 y 12 años que tienen la presión en el límite máximo normal, es decir, no son hipertensos, sino que tienen la presión un poco más alto, pero están dentro de lo normal. Con respecto a los chicos que tienen la presión más baja, 30 años después, los que tienen la presión más alta tienen trastornos cognitivos y menos rendimiento cognitivo. De manera que la hipertensión arterial es algo importante y que debe ser tomada en cuenta desde temprana edad, no solamente en los adultos mayores. El segundo punto es que para prevenir las enfermedades cognitivas,
Uno de los factores protectores es la educación, es el conocimiento. Cuanto más años de educación tiene un individuo, más protegido está contra el deterioro cognitivo. Y así tenga o no enfermedad vascular de su cerebro, va a tardar mucho más en manifestarse clínicamente ese trastorno de memoria si el individuo es un individuo que ha sido educado en ciclo primario, secundario, terciario y aún más. Cuanto más sea el conocimiento adquirido por esa persona, cuanto más nivel de educación tenga, ese individuo menos problemas cognitivos va a tener en el futuro. Esto lleva el problema no solamente, como digo, al adulto mayor, sino trasladarlo también a aquellos que atienden personas jóvenes, chicos, adolescentes, a la pediatría, porque si empezamos desde temprana edad, vamos a tener mucho menos complicaciones futuras. Concluyendo, después de todo lo que hemos intentado transmitir a la comunidad para que cuanto más conocimiento tenga de la enfermedad, mejor se van a cuidar. En primer lugar, controlar la hipertensión arterial, pero también los otros factores de riesgo lo más tempranamente posible. Segundo, una vez hecho el diagnóstico, hacer los tratamientos que sean necesarios para que esos factores de riesgo y la hipertensión, en primer lugar, estén controlados. Por último, en los adultos mayores es importante evaluar el cerebro dentro de la conducta a través de estos test que sirven como un tamizado, no hacen diagnóstico, pero me sirven para saber quién puede tener posibilidades de tener un trastorno cognitivo o no. No pensemos solamente en el cerebro como que va a sufrir un ACV. El cerebro puede sufrir un deterioro cognitivo y ese deterioro cognitivo transformarse en una demencia. Y hasta ahora la demencia de Alzheimer no tiene cura, pero sí tiene prevención. La única tratamiento actual que está disminuyendo la prevalencia de Alzheimer en el mundo y que está haciendo que los cerebros de los pacientes vivan más tiempo con menos complicaciones es el control de todos los factores de riesgo vasculares. La hipertensión, dejar el cigarrillo, tener una dieta sana, mantener el peso y hacer una actividad física regular más allá de los medicamentos cuando son necesarios para controlar ciertos y determinados factores. Así que es importante cuidar el cerebro para evitar que éste sufra un cuadro cognitivo o demencial en el futuro.